quejas. Escúchame hoy. Cuando hablamos de escúchame hoy, es porque nosotros estamos haciendo una exigencia. Si yo le digo a usted, escúchame hoy, yo te estoy mandando a que me escuches y que me escuches ahora. Y para hablar de quejas, vamos a leer y vamos a hablar del libro de Habacuc. Y hoy yo bautizo el libro de Habacuc personalmente para mí como el libro de las quejas. Porque es un reclamo que hace Habacuc al Señor. Y luego vamos a ver si está bien o está mal lo que Habacuc le dice al Señor. Si el Señor le responde y si el Señor admite si está o no está en lo correcto. Una queja es una molestia, un descontento por un servicio no prestado oportuno o eficazmente. Cuando usted no se siente bien con lo que a usted le están dando, entonces usted se queja. Vemos que en muchos lugares públicos, en muchos hoteles, en muchos sitios donde nosotros vamos, hay algo que se llama buzón de sugerencia. Aunque usted ve que dice buzón de sugerencia, eso está maquillado. Eso es el buzón de las quejas, porque las personas usan eso para quejarse cuando el servicio no está bien. Usted va a lo que usted conoce como el buzón de sugerencias y escribe: bueno, no me sentí bien con la carne, estaba un poco cruda. Y aunque usted le está dando una sugerencia al chef, usted se está quejando por el servicio. Usted está diciendo: lo que a mí me dieron no estuvo bien. Y se quejó por eso. Y para eso las empresas tienen su buzón de sugerencias, que son quejas que las personas tienen por el servicio. Pero Habacuc, desde que empieza el libro, empieza quejándose. Y va delante del Señor a quejarse por lo que está pasando y por lo que el Señor está haciendo. Pero antes de empezar a leer, vamos a ver cuál era el contexto de lo que estaba pasando en Judá cuando Habacuc se queja delante del Señor. Lo primero es que hay una inestabilidad política y social en Judá. Un ejemplo vivo de esto es lo que está pasando en Venezuela. Eso es una inestabilidad política y social. Una inestabilidad política y social es aquella que se produce cuando el que está arriba a la cabeza no está gobernando bien. Y entonces la sociedad se queja porque no está contento con lo que le están dando. La sociedad se está quejando porque el que está arriba no lo está haciendo bien. Y era lo que pasaba con Judá. Los reyes se habían apartado de Dios y habían empezado a hacer cosas de acuerdo a lo que ellos entendían que estaba bien. Y los reyes se habían apartado por un momento de lo que Dios les decía. Y por consiguiente, quienes estaban pagando lo que los reyes estaban haciendo, ¿era quién? El pueblo. Y el pueblo se estaba empezando a quejar. Por eso había una inestabilidad política y también social en Judá. Pero además de eso, Judá tenía una amenaza de invasión. Por consiguiente, todos los pueblos que estaban cercanos habían sido invadidos. Simplemente faltaba Judá. Todos los pueblos que estaban cercanos estaban siendo invadidos por Babilonia. Hay algo que es peor que el hecho cuando a usted le ocurre algo malo, y es el asedio de cuando le va a ocurrir. Que usted se queda pensando un momento de que eso le va a pasar, y esa angustia lo mata a veces antes de que pase lo que usted está esperando. Le explico. Cuando yo era pequeño, a veces hacía algo tempranito en la mañana y mi mamá me decía: cuando yo llegue en la noche, tú y yo vamos a tener una plática. Yo sabía ya que me iban a dar una pena. Yo sabía lo que venía para mí. Pero para mí era peor la angustia del día entero esperando esa pela que la pela que me daban en la noche. Y muchas veces mi mamá llegaba y se le olvidaba y no me daba nada. Pero yo pasaba el día angustiado y decía: no, pero mami llegue, no, pela, ya son las 3, ya son las 4, ya son las 5, ya viene a las 6. Sí, eso estaba pasando con Judá. Judá tenía miedo, porque los babilónicos estaban invadiendo a todos los que estaban cerca. Decía: bueno, ahora nos toca a nosotros. Y venían y invadían a otros y decían: ahora sí, ahora vamos a nosotros, ahora van a poner su mirada en nosotros. Tenían asedio, tenían miedo. Y el tercer punto de lo que estaba pasando en el contexto de Judá era que había una decadencia moral y religiosa. Como la cabeza se había alejado de Dios, también el pueblo se había alejado de Dios.
Y un pueblo que está totalmente alejado de lo que Dios le decía, de lo que Dios le había mandado, y estaba haciendo cosas que no eran del agrado de Dios. De todo lo que estaba pasando en Judá, esto era lo peor. Porque puede haber inestabilidad política, puede haber asedio, pero cuando hay una decadencia moral y religiosa de lo que Dios nos dice a nosotros que nosotros hagamos y no lo estamos haciendo, sin embargo que estamos cogiendo otro camino, entonces hay problema. Entonces, toda esa situación de lo que estaba pasando en Judá trae quejas. El mismo pueblo que estaba haciendo las cosas mal es el pueblo que empieza a quejarse. Wow, quejas. Y es que cuando nosotros sentimos un dolor, a veces no nos podemos quedar callados y tenemos que tirar ese grito de desesperación y quejarnos. Porque si no nos quejamos, entonces nos morimos. Y eso era lo que estaba pasando con el profeta Habacuc. Habacuc, dentro del libro, tuvo 3 principales quejas. Y es la que vamos a desarrollar hoy. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes trajeron sus quejas delante del Señor? Ahora nadie levanta la mano. Y tal vez cuando el pastor mandó el título, todo el mundo dijo, oye, vaya, mi queja para la iglesia. Yo me voy a quejar, pero ahora nadie se quiere quejar. Bueno, lo primero que Habacuc le dice al Señor es en el capítulo 1, verso 2, cuando dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo primero es que Habacuc pregunta: ¿hasta cuándo? Aquí ya vemos mucho hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que viene con un adverbio de tiempo, ¿verdad que sí? ¿Hasta cuándo? El cuándo significa tiempo. Usted está preguntando que quiere un tiempo establecido. Cuando usted pregunta cuándo, usted quiere que le den un día y una fecha, ¿verdad que sí? Pero nosotros a veces queremos traer el tiempo de Dios al tiempo de nosotros. Si le preguntamos, Dios, ¿hasta cuándo? Habacuc se presenta como un diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. Y la primera pregunta es: ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? Y en muchas ocasiones de nuestras vidas nosotros preguntamos: ¿hasta cuándo? A veces cuando no aguantamos más decimos: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Está bien preguntarle a Dios hasta cuándo? Está bien dentro de nosotros quejarnos y decirle: Dios, ¿hasta cuándo es este proceso? ¿Hasta cuándo seguiré pasando lo que estoy pasando? ¿Hasta cuándo? Es lo primero que le dice Habacuc al Señor. Habacuc es un libro que es un poco complicado, porque Habacuc le pregunta una cosa y a simple vista se ve como que Dios le responde otra. Habacuc le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Y Dios le empieza respondiendo a Habacuc: miré entre las naciones y vi que todo estaba mal. Es decir, lo que tú me estás preguntando, ustedes mismos se lo han ganado. Es lo que Dios le contesta. Para responder el hasta cuándo de Habacuc, entonces nosotros tenemos que auxiliarnos de otros versículos bíblicos. Cuando Habacuc le pregunta al Señor ¿hasta cuándo?, hay una respuesta en Salmo 34, 17 que dice que los justos claman al Señor. ¿Y el Señor qué hace? Los oye. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Los justos claman y el Señor los escucha. Y Habacuc le pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, no me oirás? Habacuc piensa que el Señor no lo está escuchando. Y el Señor sí lo está escuchando. Lo que pasa es que el que sabe hasta cuándo es el Señor. Nosotros no podemos preguntarle al Señor quejándonos: Señor, ¿hasta cuándo? Porque entonces queremos encasillar al Señor en nuestro tiempo. Y es que no podemos encasillar al tiempo de Dios al tiempo de nosotros, porque son tiempos diferentes. El tiempo de nosotros es el crono, que es el tiempo de nuestro reloj. Un tiempo exacto que va pa, horas, minutos, segundos. Ese es el crono. El tiempo de Dios es el Cairo, que es el tiempo perfecto. El único que sabe cuándo es el tiempo perfecto es Dios. Y a veces nosotros queremos acelerar ese proceso.
Queremos acelerar el proceso preguntando hasta cuándo. No preguntemos, no nos quejemos. Dios es el que sabe hasta cuándo. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque así como más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y mis caminos más altos que tus caminos. No entendemos a veces por qué el Señor lo hace de esa forma. No nos quejemos. No preguntemos hasta cuándo. El Señor sabe hasta cuándo. Así que si tú tenías un hasta cuándo por ahí, el Señor te dice, tranquilo. Dentro de mi Cairo, yo te daré respuesta. Pero cuando yo entienda que es el momento oportuno. Porque el tiempo de Dios es oportuno. Es decir, cuando tú más lo necesitas, en el tiempo que Dios entiende que es necesario, entonces Él va a actuar. La segunda queja de Habacuc está en el verso 3 del capítulo 1. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahora la pregunta cambia. Ahora es un ¿por qué? Otra pregunta que nosotros hacemos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues cuando pasamos del hasta cuándo, preguntamos ¿por qué? No entendemos lo que está pasando y queremos saber el por qué. Te doy una noticia, tú no estás para entender por qué. Dios no te va a responder por qué. Porque el único que sabe por qué es el Señor. Y para responder esta pregunta, vamos a leer Romanos 8, 28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Yo estoy leyendo bajo la Biblia Dios habla hoy. Por si usted ve que su Biblia dice otra cosa diferente, esta es una traducción. Bien, el problema es tratar de entender el proceso, preguntar el por qué. Nosotros preguntar el por qué. Sin embargo, Dios empieza a trabajar desde mucho antes de nosotros ver la construcción. Te explico por qué. Habacuc empieza diciendo, ¿por qué, Señor, no veo? O veo destrucción y no veo construcción. Si tú eres el Dios que construye, ¿por qué yo lo que estoy viendo es destrucción? Habacuc se queja y dice, lo que estoy viendo es destrucción de mano del Dios que dice que hace las cosas, no que la destruye. Y te doy otra noticia. Cuando Dios empieza a construir en nosotros, es desde el que empieza a destruir. ¿Sabían? Y ahora le digo el porqué. Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, ve a casa del alfarero. ¿No es así? Y allí yo te mostraré. Jeremías se va a casa del alfarero. Pero cuando Jeremías empieza a ver lo que el alfarero está haciendo con la vasija, ¿qué es lo primero que pasa? Que la vasija se echó a perder. Si Dios no hubiese querido que Jeremías vea la destrucción cuando el alfarero empieza a desconstruir la vasija, Dios le dice, yo quiero que tú veas desde el principio cuando yo empiezo la obra. Y es que Dios empieza la obra cuando empieza a destruirnos. Y en ese momento, cuando Dios empieza a quitarnos los pedazos, nosotros no entendemos. Porque no sabíamos, porque ya sí lo sabemos, que esa destrucción es parte de la construcción. Y es que para Dios empezar a construir en ti, va a empezar a quitar pedazos. Por eso cuando Jeremías empieza a ver lo que hace el alfarero, primero la vasija se descompone. Y es cuando Dios empieza a trabajar. Dios empieza a trabajar desde ese momento cuando usted cree que Dios lo ha dejado solo. Y dice, pero me estoy destruyendo. Dios es parte de esa destrucción. ¿Sí? Aunque usted se queje, Dios es parte de esa destrucción. Porque esa destrucción es lo que hará que Dios empiece a recoger esos pedazos. Y que cuando usted viene con una zapata hecha y Dios construye encima de lo que usted trae, entonces usted va a creer que usted puso algo. Dios no quiere que usted ponga nada.
Dios empieza a quitar todo lo que usted trae y empieza a desmoronar para empezar desde cero. En construcción eso se llama sanamiento, ¿verdad, Rolando? Cuando una obra no está apta para seguir construyéndola, se destruye, se sana el área y se empieza desde cero. Y eso es lo que Dios está haciendo con Judá. Y Habacuc se queja y dice: ¿por qué destrucción si tú eres el Dios de construcción? Y Dios responde diciendo: yo empiezo a construir cuando empiezo a destruir. Y es que es muy bueno cuando recibimos la palabra de Dios, cuando Dios nos da la profecía. Dios primero nos da la palabra y luego empieza a destruirnos. Y decimos: pero ven acá, y es que la promesa va hacia atrás. ¿Será que vamos como los cangrejos hacia atrás? Porque Dios me dio una palabra, entonces lo que veo es que me estoy destruyendo. Dios empieza a construir, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Con la destrucción. Entonces el problema a veces es tratar de entender el proceso, cuando el proceso no es para entenderlo, el proceso es para avanzar en él. Simplemente nosotros recibimos una palabra como la recibió José, y José empieza a glorificarse, a decir: sí, vi una visión, vi los manojos de mis padres y de mis hermanos, y se postraban delante de los míos. Y José está contento con la palabra y dice: wow, yo seré grande, lo que Dios tiene para mí es grande. Gloria a Dios. Pero cuando llegue el momento de la destrucción, entonces José no quiere. Vienen, ¡pam!, lo entran al pozo y dice José: pero eso no era lo que Dios me estaba mostrando. Dios me estaba mostrando que yo voy para arriba y ahora estoy en el fondo de un pozo. Y luego lo venden. Y José tal vez preguntando: pero ven acá, Dios me dice que yo voy para el reino y lo que voy es como esclavo. Y José no entiende la destrucción que Dios está haciendo, porque Dios primero lo está descomponiendo para llevarlo a donde Él quiere. Y luego llega a la casa de Potifar, se siente cómodo y dice: ahora sí Dios está empezando a construir. Y luego Dios dice: no, seguimos destruyéndote. Y llega la mujer y se levanta y el hombre para la cárcel y dice: Dios mío, pero estoy como el cangrejo, voy para atrás. Y Dios le dice: no te quejes, que te estoy destruyendo para luego construirte. Y cuando está en la cárcel, entonces llega lo que pasa con nosotros: se desespera. Y dice: acuérdate de mí cuando tú salgas. Desesperación. Muchas veces cuando nosotros vemos que Dios está destruyéndonos, nos desesperamos y queremos hacer las cosas por nuestro camino, y lo que hacemos es que alargamos el proceso. Tal vez ya José iba para la calle, ya José, pero ahora tuvo que durar otro tiempo para que entienda que no es su construcción. Cuando Dios está destruyendo, no tratemos de construir, dejemos que Él termine de destruir, que luego que Él termine de esa destrucción, entonces nos va a construir. Y luego José sale de ahí y entonces el Señor empieza la construcción en José, pero primero tuvo que destruirlo. Y en esos casos, cuando Dios nos da una palabra y vemos todo lo contrario, entonces nos quejamos delante de Él y decimos como Habacuc: ¿por qué? Ya matamos lo hasta cuándo, ya matamos los por qué. No nos vamos a quejar, no preguntaremos hasta cuándo. No preguntaremos por qué. El Señor sabe hasta cuándo. El Señor sabe por qué. La tercera pregunta de Habacuc al Señor es en el capítulo 2, en el 12. No es desde el principio, Jehová Dios mío santo. No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Empieza Habacuc diciéndole al Señor: tú eres muy limpio para ver el mal, y tú vas a dejar que otro pueblo venga para castigarnos. Y el Señor le responde a Habacuc diciendo: aunque yo te explique, tú no vas a entender. El Señor le dice: yo no te voy a explicar, porque aunque yo te explique cómo va a ser el proceso, tú no lo vas a entender, porque yo actúo de una forma y los humanos actúan de otra.
Y lo que nosotros creemos que va de reversa es el frente de Dios. Cuando nosotros creemos que las cosas van de reversa, Dios va de frente. Y lo que pasa es que Dios levanta a los caldeos para castigar al pueblo de Dios. Y Habacuc se queja y dice: ¿por qué a los caldeos, un pueblo impío, tú vas a utilizar a los impíos para castigar a los que son un poquito más justos que ellos? Y Habacuc se sigue quejando con el Señor. Dice: ¿por qué vas a buscar a los caldeos, este pueblo que hace iniquidad, para castigarnos a nosotros? Opresores se llama. Habacuc se empieza quejando de los opresores. Nosotros en muchas ocasiones nos quejamos de esos opresores. ¿Sabe quiénes son los opresores? Los que nos empujan, los que nos viven empujando. Pero nosotros a veces no entendemos que esos opresores vienen de parte de Dios. Dice Pablo, hablando en el libro de Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que pasó en el libro de Éxodo es que el poder que Faraón pensaba que tenía, era Dios que se lo estaba dando. Dios le estaba dando un poquito a Faraón para luego él poder glorificarse a través de la opresión de lo que Faraón estaba haciendo con el pueblo. Y a veces cuando nosotros tenemos un opresor detrás de nosotros que nos está empujando, nos queremos voltear para pelear con el opresor. No, déjalo que lo empuje. No se queje con el Señor. Ese opresor, el Señor lo está utilizando para cada día acercarnos a la victoria. Y vemos que el opresor nos empuja y nos empuja y nos empuja y no entendemos por qué nos está empujando. Él nos está empujando para ayudarnos, para acercarnos al destino profético que el Señor tiene con nosotros. Y nosotros nos quejamos en muchas ocasiones. ¿Por qué de los opresores? Sin embargo, la palabra dice que mientras más lo oprimían, ¿qué pasaba con el pueblo? Más se multiplicaba. Y es que los opresores lo que servían era para multiplicar el pueblo. Y nosotros nos quejamos y decimos: ¿y por qué mis hermanos me vendieron? Somos opresores que te están empujando al propósito. ¿Por qué la mujer de Potifar se levanta? Es una opresora que te está empujando al propósito. Sin embargo, el Señor dice en Proverbios 21:1: el corazón del rey es como un canal de agua en la mano del Señor. Él lo inclina hacia donde Él quiera. El Señor inclina a los opresores hacia donde Él quiera. El Señor utiliza a quien Él quiera para oprimirnos, pero es para empujarnos hacia el propósito. Y a veces en muchas ocasiones no entendemos y queremos preguntarle al Señor: ¿por qué pusiste este atrás de mí para que me esté empujando, para que me esté puñando? Ese que te esté puñando lo que está haciendo es que tú avances. Ese que te esté empujando lo que está haciendo es que tú avances cada día más y te acerques al Señor. Y a veces queremos pelear con ellos. Queremos mirar hacia atrás y voltearlo y decirle: quítate de ahí, no me empujes. Le digo algo: cuando usted llegue al destino profético que el Señor tiene hacia usted y usted mire hacia atrás, ya los opresores no van a estar. El único trabajo del opresor es empujarte hacia donde Dios quiere. Y cuando Él te lleve hacia donde Dios quiere y tú mires hacia atrás, ya Él no va a estar ahí. Porque el opresor solo es parte del proceso, no es parte de la victoria. Ese que te está empujando, tú lo vas a ver durante el proceso. Y cuando tú llegues, aunque de lejos, y aún así no lo vas a ver, porque ya Él no va a estar. Por eso cuando el pueblo de Israel cruza el mar y mira hacia atrás, ya los opresores no están. El trabajo de ellos era hacer que el pueblo cruce el mar. Cuando el pueblo cruza el mar y mira hacia atrás, el agua lo consume. Ya no son útiles para el Señor. Y es lo que el Señor le dice a Habacuc: yo voy a levantar a los caldeos para castigarlos a ustedes. Pero tranquilo, que después que yo lo use a ellos para castigarlos a ustedes, yo lo voy a desaparecer a ellos. Son opresores. Los opresores están ahí, pero no para siempre. No nos quejemos de esos opresores. Ellos van a estar ahí en un momento determinado y cuando nosotros lleguemos, van a desaparecer.
El libro de Habacuc es el libro de las quejas. Libro de quejas de parte de Habacuc. Pero luego el Señor entonces le voltea la hoja a Habacuc. Le dice, yo me voy a quejar contigo. Habacuc, capítulo 2, 6, 7 y 8. El Señor empieza quejándose de lo que acumularon, lo que no era de ellos y lo multiplicaron. El que acumula lo que no es de él, lo que es ladrón. Usted está guardando lo que no es suyo. Y Habacuc no podía refutar lo que el Señor le estaba diciendo, porque cuando el Señor empieza a quejarse, el Señor sí tiene razón. Y empieza diciéndole a Habacuc, este pueblo por el que tú viniste a abogar, porque Habacuc era el abogado del pueblo y fue a quejarse porque el Señor estaba maltratando al pueblo. Y el Señor les dice, ese pueblo al que tú estás defendiendo está acumulando riquezas que no son de ellos, está multiplicando lo que no son de ellos. El Señor en pocas palabras le dijo, es un pueblo ladrón y tú vienes a defenderlo. En el 9, 10, 11, 12 y 13 y 14 el Señor empieza hablando de los que codician y dice, ese pueblo al que tú estás defendiendo codicia lo que no es de él. Ese pueblo se ha alejado de mí, tiene codicia, tiene envidia de las cosas de sus hermanos, codicia muchas cosas que no les pertenecen y tú lo estás defendiendo. Luego en el 15, 16 y 17 el Señor habla de los alcohólicos y habla de dos tipos. Dice, hay de aquel que se embriaga y hay de aquel que embriaga a otro. Hay de aquel que peca y hay de aquel que hace al otro pecar. Y dice, hay muchos que se están embriagando a sí mismos y están embriagando a otros. Es decir, que no vale, a ellos no les vale hacer el mal, sino que están buscando a otro para que también haga el mal. Y ese es el pueblo al que tú estás defendiendo. Habacuc tuvo que callar delante de las quejas del Señor. Y el Señor le dijo, ahora es mi turno de yo quejarme. En el 18 y 19, el Señor empieza diciendo, ¿de qué sirvió el que levantó la estatua? ¿De qué le sirvió el que levantó la piedra? Al que quiso que la piedra hable cuando la piedra nunca va a hablar. Está hablando de la idolatría. El Señor está diciendo, tenemos un pueblo idólatra y tú lo vienes a defender. Tú te estás quejando delante de mí cuando el que está mal es el pueblo. Son idólatras. Están levantando estatuas delante de mí. El Señor dice, ¿de qué le sirvió levantar esa estatua? Porque ahora yo la voy a derribar. Esas cosas que quisieron levantar en contra de mí, ahora yo las voy a quitar. Y me gusta la conclusión del libro de Habacuc, porque al final el que empezó quejándose tuvo que aceptar que no tenía razón. Habacuc tuvo que aceptar que no tenía razón a las quejas que le llevaba al Señor. Y Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Habacuc tuvo que admitir que no estaba bien quejándose delante del Señor. Y termina diciendo, aunque el Señor me destruya, no voy a preguntar por qué. Aunque el Señor haga lo que quiera conmigo, yo no voy a preguntar por qué. Y dijo como Job en un momento. Job dijo, yo no sé qué él está haciendo. Yo no sé el camino que él tomó, pero él sabe por qué lo tomó. Y si luego que termine me probaran, terminaría yo como oro. Job no entendía el por qué, pero él sabía que al final el que se iba a beneficiar del proceso era él. Y él decía, al final terminaré yo como oro. Y eso entendió Habacuc. Habacuc empezó a decir que aunque no haya vacas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Habacuc terminó diciendo, yo no me voy a quejar más. Señor, haz lo que tú quieras. Llévate la vaca de los corrales, llévate los labradores, llévate todo lo que tú quieras. Yo no me voy a quejar más. No voy a venir delante de ti a quejarme. Vendré delante de ti a pedir. Porque son cosas diferentes cuando usted pide y cuando usted se queja. Y empezaba diciéndole al principio que una queja
es un descontento por un servicio o prestado o por no oportuno o no eficazmente. El Señor no está para servirle a usted, para usted venir a quejarse del servicio del Señor. El Señor no es su servidor para usted venir donde el Señor a decirle: ay, tengo una queja delante de ti, tú no estás haciendo esto bien para mí. No, el Señor no es un mesero para servir. El Señor hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Y cuando pongas esos opresores a empujarnos, no nos quejemos. Ellos están ahí para llevarnos al destino profético. Jesús no se quejó y la pasó mucho peor que nosotros. Y dice que como oveja fue llevado al matadero, pero también dice enmudeció o abrió su boca. Jesús entendía que el proceso no era para preguntar, el proceso no era para entenderlo, el proceso era para pasarlo, el proceso era para avanzar por Él. Y en un momento quiso, pero dijo: sí, que sea tu voluntad, no la mía. Y siguió su proceso. Y muchas veces nosotros queremos desviarnos porque no queremos pasar ese proceso. Y empezamos a preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué me oprimen? El Señor te dice: no te quejes, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé las cosas que quiero para ti. El Señor dice que tiene planes para ti de bien y no de mal. No preguntemos, no nos quejemos. Esas quejas vamos a tragarlas, vamos a enmudecer. Y luego que pasemos el proceso, entonces vamos a entender las 3 preguntas. Vamos a entender hasta cuándo. Ya terminó, hasta hoy. Cuando termine, era hasta hoy. ¿Por qué? Para llevarme hasta donde estoy. ¿Y por qué me oprimían? Para empujarme hacia el camino profético. No nos quejemos. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.